Nada. Son las 8:05 de la mañana. Ya está en línea el doctor Alejandro Rodríguez Medrano. Buenos días, doctor. ¿Cómo está? Hola, Mujica, buenos días amigos de la cabina y pueblo peruano, bendiciendo y agradeciendo a Dios por un día más de vida y útil a la sociedad. ¿Cómo está la salud, doctor? ¿Cuándo lo tenemos por acá nuevamente? Ya dije, ya en el mes de agosto. Doctor, ya estamos a agosto hoy día. Ah, sí, Ya le ponemos falta hoy día entonces. No ¿no? estás repitiendo a cada rato, ya dijo ya. No, es que dijo medio agosto, hoy es agosto, entonces le va a descontar, doctor, no hay problema, ¿no? Pero tiene 30 días. El mes de agosto, sí. Se le descuenta, doctor, nada más, no hay problema. Ajá, Un paco chicharrón menos. ya, bueno, de todas maneras ya te he dicho que el mes de agosto está por ahí. El mes tiene 31 días, así que no, Así es. no nos podemos adelantar. Bien, doctor. ¿Qué nos puede decir sobre estos últimos acontecimientos, doctor, sobre el Toda la referéndum puta que se saliendo. viene? Y lamentablemente se sigue con la misma rutina, con la misma ideología desde el año 2001 a la fecha. Y esto sigue siendo un escándalo a todas luces por intereses personales, o sabe Dios quién está detrás de todo esto. Pero se sigue manejando el Poder Judicial, Ministerio Público y todas las instituciones tutelares del derecho. Y prueba de ello es que en el Poder Judicial no se respeta la ley. Han nombrado un presidente que también está haciendo lo mismo que se venía haciendo desde el año 2001 a la fecha. Y eso sí nos preocupa porque queremos cambio, no hay. Queremos justicia, no hay. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De un derecho verdaderamente justo, respetuoso de la ley, que se cumplan los mandatos constitucionales, no. Acaba de salir una resolución el día de ayer del presidente de la Corte Suprema, en la que designa una sala especial, firmada por Víctor Prado Saldarriaga como presidente. El número es 278-18 PPJ. Página 30 del Diario Oficial del Peruano del martes 31. Que hoy voy a leerle, voy a atreverme a leerle. Dice, es atribución del presidente de la Corte Suprema de la Justicia de la República designar a los señores jueces supremos que integran las salas especializadas de la Corte Suprema de Justicia de la República, de conformidad a lo señalado en el numeral quinto del artículo 76 del texto único ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Este dispositivo legal se refiere a las atribuciones que tiene el presidente de la Corte Suprema. Grave error y equivocado. Esto ya es una infracción a la Constitución. ¿Por qué? El artículo quinto del artículo 76 no autoriza al presidente de la Corte Suprema a establecer conformación de sala especial de la Corte Suprema. Eso le corresponde a otra institución porque está normado por la ley. Cuando tienen normas especiales, existe la norma que te indica cómo debes proceder. Acá hay un error, y esto es gravísimo, que se ha venido manejando el sistema judicial desde el 2001 a la fecha. ¿Por qué digo yo desde el 2001 a la fecha? Acá se olvida que las normas deben cumplirse tal y conforme están hechas. No porque se me ocurra a mí hacerlo, no. La ley señala el proceso a seguir y que tú debes respetar. ¿Por qué lo debes respetar? Le voy a leer el artículo 29 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que dice lo siguiente. La Corte Suprema está integrada por 20 jueces supremos distribuidos en la siguiente forma. Está hablando de los jueces supremos. Son 20, pero hay más de 40. Pregunto, ¿los 40 están reconocidos como vocales supremos o jueces supremos? No, solamente reconoce de competencia y jurisdicción de la Corte 20, distribuidos en la siguiente forma. El presidente de la Corte Suprema, 1. El juez supremo, jefe de la Oficina de Control Interno de la Magistratura, 2. 2 jueces supremos integrantes del Consejo Ejecutivo, son 4. Un juez supremo representante de la Corte Suprema ante el Jurado Nacional de Elecciones, son 5. Los demás jueces, o sea, los 15 restantes, son integrantes de las salas jurisdiccionales, o sea, la civil, penal y constitucional. ¿Dónde están los provisionales aquí reconocidos? No existe.
Por lo tanto, son espurios. Y el presidente, al citar el inciso quinto de la Ley Orgánica del Poder Judicial, artículo 76, dice, inciso quinto, designar a sus vocales integrantes de las salas especializadas de la Corte Suprema. Solamente está concentrado a los 15 vocales supremos que están respaldados y amparados en el artículo 29 que he leído. Por lo tanto, ¿esta resolución tiene valor jurídico? No. ¿Por qué? Porque la Corte, la ley de la carrera judicial dice lo siguiente, el artículo 65, los jueces provisionales son aquellos jueces titulares que ocupan en caso de vacancia, licencia o impedimento el nivel superior inmediato vacante. Viene la pregunta, ¿a quiénes representan estos magistrados que han sido citados en esta resolución? A ninguno. Por lo tanto, ¿tienen validez jurídica? No. ¿Están respaldados por la ley? No. Entonces es una majadería del presidente de la Corte Suprema, y lo digo con todas sus letras, porque está infringiendo la ley. Él fue nombrado tan igual como César San Martín Castro y Príncipe Trujillo para que ayuden a Fujimori. ¿Y quién lo designó? Villestein. Y se está repitiendo con este presidente para designar a los altos funcionarios juzgados que se van a juzgar sustentados en estas salas especiales. Que me diga el presidente de la Corte Suprema en qué se sustenta para que viole el artículo 17 del Código de Procedimientos Penales, que establece la obligación y a quién le corresponde designar a la sala especial y al juez instructor. Ya eso es una vulneración, y el Congreso tiene el reto de separar a todos estos miembros, tanto los provisionales como los titulares, y desaparecer a la Corte Suprema. Y lo digo con todas sus letras porque todos han cometido infracción, hay un contubernio, hay una corrupción abierta, no se administra justicia. Entonces, si un magistrado supremo no respeta la ley o no la conoce, ¿qué hace ejerciendo un cargo en la cual no representa lo que la ley exige? Administrar justicia a nombre de la nación. Y sin tapujos, le cueste a quien le cueste, siempre he dicho, hay un perdedor y un ganador. Y el enemigo perdedor, siempre el juez lo tendrá porque cumple con la ley. El juez no es intérprete de la ley, el juez aplica la ley. El único intérprete es Congreso. Y el Tribunal Constitucional de velar que se cumpla con la Constitución. Entonces, ¿se infringió o no se infringió? Y todos aceptan este hecho. Ojo, que la Constitución prohíbe a los magistrados que no son designados con respecto a la ley, no se les puede dar posesión. O sea, todos están inmersos, todos los supremos, y así se debe de separar. Señor Presidente de la República, acá tiene usted una salida legal y constitucional. Usted quiere reforma, usted quiere que haya justicia, usted quiere que verdaderamente el pueblo peruano se conforme con lo que usted está haciendo. Yo le voy a decir lo siguiente: vótelos a todos, métalos presos para que aprendan a respetar la ley y no se busquen procesos en este sentido. Y llame usted a los jueces provisionales superiores, como todo a nivel nacional, convoque usted a los que no tengan ninguna denuncia durante su carrera judicial. Escoja a esa gente, nómbrelo usted, y al más antiguo, desígnenlo como presidente de la Corte Suprema por un plazo transitorio, que usted mismo designará, y que entre ellos mismos se evalúen y voten a toda la gente que viene haciendo daño y no respetando la ley. El pueblo peruano se lo va a agradecer, el pueblo peruano se va a sentir contento, porque por lo menos va a tener la esperanza de que va a ser justo el proceso en el cual está interviniendo. Yo soy una de esas víctimas que hasta ahora vengo luchando. Yo estoy reclamando que se me juzgó y condenó por delitos no autorizados por el Congreso. Amañadamente, la comisión, al bajar, Guerrero y Treyes, me investigaron por corrupción de funcionarios. Que me digan cuál es la resolución o el acta del Congreso que haya aprobado estos delitos para que se me investigue por esos delitos. No, señor. Solamente se aprobó el 26 de octubre del año 2000, acta de 26 de octubre, a pedido de Marcenaro Fer, que era congresista, y Miriam Esquenone,
que se me investigue por infracción a la Constitución y abuso de autoridad. Eso fue aprobado por el Congreso. Y así se me fabricó un proceso, así me metieron preso, y antes de que se me juzgue, el diario El Comercio publicó diciendo de que se me ponga 8 años de cárcel y 500 de reparación civil. Pitonizo los magistrados que me pusieron eso. ¿Dónde está inclusive ese presidente? Palacio Villar, corrupto, sancionado, y los dos restantes no tenían título, cancelados por resolución suprema, dicho inclusive por el Ministerio de Justicia. Tengo la resolución, que nunca se rehabilitó su título, y así fue, y en la actualidad todavía existen. Entonces, ¿de qué justicia estamos hablando? Esto está podrido. A la cárcel, que vayan a pagar sus culpas, porque no se puede hacer abuso del poder, y estamos viendo, esto yo lo vengo diciendo años atrás. Si no, vean ustedes a Alejandro Rodríguez Medrano en Radio Moderna, en la antigua y la moderna, Radio Alejandro Rodríguez en Radio Moderna, y ustedes van a encontrar todo lo que yo vengo diciendo y lo que está saliendo a la luz. Esto, gracias a Dios, que se está haciendo justicia. Gracias a Dios que está saliendo todo a la luz. Cómo se manejan los procesos, que fabrican procesos, te meten a la cárcel injustamente. ¿Cuánto más no habrán? Y para esto se prestó el ex procurador Ugaz Sánchez Moreno. ¿Acaso tiene la resolución suprema para que lo autorice el Estado a intervenir en mi caso? Un procurador, ¿cómo puede intervenir en una querella, en un proceso privado? Y encima no juró el cargo, ninguno de los 3 procuradores. ¿Dónde estamos? Acá, que no se sigue el procedimiento judicial, que es ritual, por favor, el Poder Judicial es ritualista, tiene que ceñirse a los mandatos imperativos de la ley y la Constitución y hacer valer la Constitución frente a otras normas de menor rango. Acá no, se está demostrando que este presidente actual, Prado Saldarriaga, ¿en qué se basa? En el artículo 5º, mal hecho, porque ninguno de ellos es el supremo titular, y eso le está diciendo, solamente pueden ser juzgados los altos funcionarios por magistrados titulares, que están comprendidos en su ley orgánica artículo 29. Pero acá no, se fabricaron procesos y el hecho de citar el dispositivo legal no es legal ni constitucional, porque para eso, si no está autorizado por la Sala Plena, lamentablemente el presidente no puede designar a ningún provisional en la Corte Suprema, está prohibido. Y por eso el inciso 3º dice, obedecer los mandatos de la Sala Plena, que es eso, la creación de la Sala Transitoria y sus integrantes. Mientras no haya eso, todos los supremos están cobrando indebidamente y están malogrando al Estado peruano con resoluciones indebidas. Eso se llama delito de usurpación de funciones públicas. Y este señor, el actual presidente de la Corte Suprema, ha cometido el delito de usurpación de funciones públicas. Se ha convertido en sala penal de la Corte Suprema, la sala penal permanente, porque es la única que está reconocida por la ley orgánica. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Seguimos en lo mismo? Y todavía se da el lujo de decir, yo juzgué a Fujimori con Hugo Príncipe Trujillo. Hágame el favor, eso es vulneración al derecho, es la burla al pueblo peruano. ¿Por qué? Porque el pueblo peruano no conoce sus derechos. El pueblo peruano no tiene valor jurídico, no integra, inclusive protegido por la Constitución en su artículo 1. El hombre es el fin supremo de la sociedad, por lo tanto debe protegérsele en cualquier medio. Y a todos aquellos deben de garantizar el debido proceso y la tutela jurisdiccional, pero vemos que todo sigue siendo agua, no se respeta la ley, se burlan los mandatos constitucionales. Y esto que traiga colación y una reflexión, señor presidente de la República, usted encendió la mecha con el Consejo Nacional de la Magistratura, ahora le toca la reorganización total del Poder Judicial, saque a todos los supremos, metan los presos y que justifiquen su acción. Y todo esto, ¿quién está detrás de todo esto? Y además, el pago indebido que han hecho con la intervención de Contraloría, como lo ha hecho usted en el Consejo Nacional de la Magistratura. Ahí va a encontrar usted la podredumbre, los viajes que han hecho, los convenios que han hecho contra la ley, y amparando, inclusive, y protegiendo la corrupción. Eso, que salga a la luz y se diga qué va a pasar. Usted tiene la facultad de hacerlo, y el Congreso, con amparo del Congreso. Pero si no, ese es el problema, doctor, que parece que el Congreso está remando para otro lado. No creo, no le conviene tampoco, no le conviene. Acá el pueblo está enardecido, el pueblo quiere justicia, el pueblo quiere cambio, que se meta preso, pide el pueblo.
y el pueblo tiene que ser escuchado por la primera autoridad del país, que es el presidente de la República. Tiene el apoyo incondicionalmente, y yo le estoy dando la salida legal y constitucional y amparada en la ley. Separado, la propia ley le faculta que cuando no hay un titular, se nombra a un provisional a nivel nacional, que se respete la antigüedad, y si que está en la antigüedad y no funciona, sáquelo, se le nombra a otro que quiera trabajar. Esa es justicia, eso es aplicar la ley, eso se llama reestructuración del Poder Judicial, que es lo que el pueblo necesita. Para esto, doctor, ¿no hay necesidad de una reforma del Poder Judicial? No, la reforma tiene que darse con la separación de los magistrados de la cabeza, toda la Corte Suprema, con provisionales y tutelares, y todos procesados y presos para que devuelvan lo que indebidamente vienen cobrando, independientemente, que saquen el acuerdo de Sala Plena que los autorizó el presidente de la Corte Suprema. Quiere decir que un magistrado, para que sea verdaderamente un magistrado, tiene que ser conocedor de la ley, pero acá hay una ignorancia de la ley, hay una ignorancia de lo que es el respeto al derecho a ejercer un cargo. No creo yo de que un magistrado como este profesor universitario, no sé qué le estará enseñando a sus alumnos, violador de la ley y la Constitución, no respeta el proceso que verdaderamente debe seguirse, hágame el favor, está de más, ya cometió el delito de infracción, ya cometió con esta resolución, ya cometió delito de infracción a la Constitución, porque no está respetando a quien le corresponde designar a la Sala Penal Especial y a quien le corresponde designar. Si no, vean el artículo 17 del Código de Procedimientos Penales, ahí dice, juzgamiento a altos funcionarios del Estado. ¿Acaso no conoce esto el presidente de la Corte Suprema? Hágame el favor, si no lo conoce está de más, no puede ejercer ese cargo, porque ya está abordando una jurisdicción que no le compete. Y eso está establecido en los artículos 45 y 46 de la Constitución. Toda autoridad está limitado, cumple lo que la ley le da, no se puede exceder. Así como se excedió el Consejo Nacional de la Magistratura, no necesita el Consejo Nacional de la Magistratura. Acá se manejen ellos mismos, al más antiguo, intachable, que reemplace al presidente de la Corte Suprema y sus integrantes, los 20, para completar los 20 magistrados a nivel nacional, los que no tengan procesos, los que no hayan sido juzgados o hayan tenido denuncias que hayan infringido las normas. Eso es lo que debe hacer usted. Y eso está respaldado por la propia ley orgánica. Inclusive, ¿cómo se puede permitir que exista en la carrera judicial candidatos de reserva y candidatos jueces supernumerarios, manejados por el Consejo Nacional de la Magistratura? Dos entidades, dos hechos que han malogrado el sistema judicial. Que vuelvan los suplentes, que vuelva, restituye usted el artículo respectivo de la ley orgánica que fue dejado sin efecto por esta ley, y tendrá usted una verdadera administración de justicia, y que desaparezcan los candidatos de reserva. Si no, ¿cuántos magistrados supremos o jueces han sido designados a dedo? ¿Por qué? Con el amparados en los candidatos de reserva, que son los que quedan suspendidos hasta que exista la vacante. Cuando la ley dice, producida la vacante, se convoca a concurso. Hay violación a la ley. Por esto, estos dos incisos, 65.3 y 65.4 de la ley de la carrera judicial, deben ser derogados. Si de lo contrario, seguimos en la misma corrupción. Y te nombro, ¿por qué? Porque ya te pongo como candidato de reserva y la primera vacante, ese ya eres tú. Y hay que ver quiénes han sido designados así y evalúenlos, porque eso está con infracción a la Constitución y a la ley, porque la ley dice, producida la vacante, se convoca a concurso. Acá se ha perjudicado a muchos candidatos, como se ha venido, estamos viendo que se han puesto jueces a pedido, perjudicando el derecho del postulante o el candidato que verdaderamente debería ocupar este puesto. Si se quiere una reorganización total del Poder Judicial, hágalo. Usted está facultado por ley de hacerlo, el Congreso también. Doctor, ¿qué pasaría con el OCMA, el CODIGMA, que no sirven para nada? Bueno, pues serán sancionados. Pero también tiene que desaparecer. No desaparece, sino de que se debe ir la persona idónea que verdaderamente quiera su patria. Reestructurarlos entonces. Bueno, eso es lo que se requiere. Bueno, doctor, para mucha gente que nos escucha, ¿no? Hay un dicho que dice que las palabras se las lleva el viento.
No, no es la que- palabra, acá está la letra escrita. Ya, pero un momento, dice que la palabra se la lleva el viento, no, y no creen que este sistema no va a cambiar nunca, pero No, en la forma como está llevándose no va a cambiar nunca. pero ¿sabe qué sucede, doctor? De que acá en Radio Moderna lo que se dice se va cumpliendo, y desde hace muchos años atrás se viene combatiendo esto, y que estos nombramientos del fiscal, por ejemplo, de la Nación, ¿no? Significa de que se dijo que este proceso iba a ser mal elegido, y así fue, mal elegido. Pero lo que se viene debatiendo de los puntos de la Constitución, ahora en estos instantes está en debate, cosa que no se veía antes. O sea, la ignorancia total de nuestro pueblo era, porque está en YouTube. Estamos de acuerdo, Víctor. Sé lo de dónde quiere llegar y te voy a terminar primero lo de los magistrados del Poder Judicial. Existe un convenio que se hizo en el año 2000 con la representante de la OEA, la señora Macher, y en la cual intervino Diego García Sayán en reemplazo de Solari. Y aparte intervinieron ahí Jorge del Castillo, intervinieron otros representantes de los partidos políticos, en la cual se establecía en su punto sexto respecto a la inmovilidad de los jueces, desactivación de la sala itinerante y restableciendo el principio del juez natural. Entonces, desde el 2001 a la fecha, esto se celebró y justamente por eso salió la ley de la desactivación de las salas provisionales de la Corte de todos los niveles, y se dijo de que se respetara el juez natural. Entonces, si este convenio en la cual intervinieron, inclusive también intervino García Sayán en la reforma del Poder Judicial, y este es el resultado de él, este es el resultado que está viendo la podredumbre, y todos aquellos que intervinieron en este sistema de reforma judicial. Entonces, ¿es bueno o es malo? Saquen ustedes su propia consecuencia. Si ellos intervinieron en la reforma del Poder Judicial, le cobraron al Poder Judicial, fueron integrantes de la reforma del Poder Judicial, y este es el resultado. Si estábamos bien anteriormente con todo lo que estaba pasando, existía protección y existía todo, y ellos intervienen y hicieron lo que está pasando hoy en día, y eso merece una reflexión. No podemos seguir manteniendo esta corrupción, porque por donde pongas el dedo sale. Eso que quede en claro. Señor presidente, usted tiene la palabra de disponer la reforma del Poder Judicial y que se convoque a todos los magistrados provisionales que son los representantes de las Cortes Superiores, o sea, titulares, y escoger de entre ellos a 20 o 30 para que asuman en reemplazo de los titulares y manejen el Poder Judicial ellos mismos. Y va a ver usted el resultado. Y aquel que no reúne los requisitos, lamentablemente tendrá que dejar el cargo y ser sustituido, porque de lo contrario no hay otra forma. No necesitamos del Consejo Nacional de la Magistratura ni otra institución, porque el Poder Judicial se puede manejar institucionalmente, se puede manejar entre sus hombres, se puede manejar amparados en la ley, no usando uso del poder y abusando de ese poder, que dicta resoluciones administrativas que pasan por encima de los mandatos legales y constitucionales. Todos los presidentes de la Corte Suprema del 2001 a la fecha han hecho eso. Inclusive en esta convención de la ONU intervino Paniagua. ¿Y cuál es el resultado? Ahora entiendo por qué me sacaron del Poder Judicial. Porque he hecho un montón de denuncias. Y sigo haciendo denuncias. Y no tienen eco. Una empleada del Consejo Nacional de la Magistratura me deniega a mí la denuncia que hice contra Hugo Príncipe Trujillo, que fue designado por Hugo Sibina como presidente. Baltasar igualito. Y otros más. Entonces, ¿de qué respeto a la Constitución estamos hablando? Inclusive resulta ser integrante de la comisión de la reforma que es designada por el presidente, se equivocó. Y muchos más son representantes o integrantes de grandes estudios que están involucrados en el caso de Obres. ¿Qué le pasa a Hugo Sánchez Moreno? ¿Acaso ha sido denunciado? Y él es uno de los participantes. Y cuando él declaró que tenía solamente su patrimonio de su estudio 135.000, no llegaba a 150.000 soles, publicado en el Diario Oficial Peruano, está presentado en mi proceso judicial, en el expediente 10. Y yo le he dicho que me saquen la resolución
que le autorice intervenir en mi proceso, en una querella, que es un asunto privado. Y en el asunto privado no interviene el Estado. Está prohibido por su propia constitución y su propia ley. Y interviene en mi caso. Y me etiquetaron como corrupto. ¿Acaso me han demostrado que soy corrupto? ¿Acaso tengo desbalance patrimonial? Hasta ahora yo he pedido que se declare como cuestión previa, ese proceso se declare nulo y me restituyan mis derechos. Que se levanten mis embargos. ¿Acaso lo hacen? Todo esto está manipulado. Esa es la corrupción, la podredumbre que está saliendo a la luz. ¿Quién lo maneja? Habría que averiguar quién lo está manejando. Y descubran ustedes al verdadero responsable. Y a Chayapalco, a Piedragorda. No se puede justificar lo injustificable. La ley es para todos, a todos igual. No se les puede dejar ni permitir que sigan esta majadería como la está haciendo el actual presidente de la Corte Suprema. Y todavía se da el lujo de decir, yo juzgué a Fujimori como Hugo Príncipe Trujillo. Si ellos no son los jueces naturales del expresidente, como en mi caso. Interviene Lecaros sin estar autorizado como mi juez natural y me apertura proceso penal. Cuando los jueces eran Menara, Hugo Sibina y otros más. ¿Acaso intervinieron en mi proceso? No intervinieron. Si verdaderamente hubieran leído, yo no hubiera estado ni un segundo preso, ni uno. Pero el abuso del poder, tanto Tribunal Constitucional, Ministerio Público, Víctor Alca ha hecho lo del Ministerio Público, lo voy a decir también. Pero Primero, antes de eso, terminemos doctor, con el Poder Judicial. antes de eso, quería decirle algo, ¿no, doctor? De que los acontecimientos históricos se dan en los países cuando hay personas que están exigiendo sus derechos. Así es la vida, pero como yo le digo, doctor, su participación en este programa, ¿no? Significa, pues, tratar de sacar de la ignorancia a un pueblo que, desgraciadamente, en los colegios, en las universidades, no se debaten estos temas. Por eso le agradezco su participación en nombre de Radio Moderna y ahí lo dirá la historia, doctor, como uno de los principales para que esta situación que está hoy que está movida, se tome en cuenta de que los peruanos sí existimos, que sí queremos una mejor calidad de vida, queremos derechos que se nos respeten, y ahí usted está como uno de los paladines que constantemente, no cuando lo llama la televisión ni con la radio, para que hablen a favor de estos intereses fácticos que existen en este país, doctor. No, yo le voy a hacer de memoria, el doctor Jorge Lazo Barrasco, que paz descanse y Dios y lo tenga en su seno, él decía, Alejandro, todos los días se hace historia, todos los días piensa en eso. Si tienes el derecho de hacerlo, hazlo, pero no lo dejes pasar ni lo dejes de hacer. O sea, los hombres inclusive somos hechos de costumbre, pero basta ya de tanto abuso. Claro. Tengo hijos, tengo nietos, voy a dejarles por lo menos algo que los proteja. Como ustedes, cada uno tiene un hijo y una familia que proteger y cuidar. No olvidemos de que dentro de todo este sistema he sido presidente de la sala de terrorismo, el primero en el Perú y en el mundo, y no me bombardeaban todos los bancos que estaban acostados de mi casa para amedrentarme. ¿Acaso me bajé? Yo tenía una obligación que cumplir. Por eso presté juramento para aplicar la ley y la apliqué. ¿Qué casos emblemáticos conocidos de Fujimori y Montesinos? ¿Cuál? Me investigaron todo y todos aquellos les puse cadena perpetua. ¿Por qué? Porque la pena máxima, perpetua. La pena mínima, perpetua. ¿Qué pena le pone a la intermedia? Ya perpetua, pues. No podía jugar con la ley. No me han investigado en todo el mundo. Es el proceso que tiene más tomos. ¿Y acaso me han descartado de balance patrimonial? Pero así me mantienen hasta ahora. ¿Por qué no se levantan mis demás? ¿Por qué no resuelven mis casos? No quieren reconocer que se equivocaron. El hombre debe reconocer sus errores. Si lo reconoce, hay que sacarse el sombrero. No el hecho de, yo pido perdón, ¿que perdón de qué? El actual presidente ha pedido perdón. ¿Perdón de qué si sigue la misma danza? Sigue la misma corruptela, sigue la misma protección, sigue la dirección de la cual él también está en falta constitucional y todos los magistrados de la Corte Suprema, porque los titulares deben
de hacer valer su derecho. ¿Cuál es? Respetar el artículo 29 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. ¿Se la están respetando? No. Ya con eso es suficiente para hacer desaforar a todos. Y todos aquellos designados que no han cumplido con los mandatos constitucionales también seguirán la misma ruta a la cárcel y procesados y a devolver lo indebidamente percibido, porque solamente tienen derecho a sueldo y a protección todos aquellos que cumplen con las designaciones amparadas por la ley. Como están desamparados por la ley, lamentablemente perdieron todos sus derechos. Y que aprendan, una designación no se da porque se da, y si se da y está contra la ley, tú no la puedes asumir. Para eso eres un estudiante de derecho, para eso juraste para hacer respetar la ley, pero no. Incluso respeta más una resolución administrativa que la propia Constitución. En eso ya están en infracción a la Constitución. Así se vienen manejando los sistemas, así se vienen haciendo lo que toda esta, podredumbre. Doctor Alejandro Rodríguez Medrano, mediante Dime. una resolución publicada en El Peruano, el Poder Judicial ha designado al juez superior Jorge Salas Arenas como presidente de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia. ¿Este nombramiento es ilegal también? Todo es ilegal. No olvides que muchos han sido perjudicados por el Consejo Nacional de la Magistratura. Y además, el solo hecho de que la norma, por ejemplo, que digo, el artículo 65, que haga la reserva para que sea designado, ese señor nunca debió haber asumido el cargo. ¿Por qué? Porque ya hay infracción a la ley. La ley dice, producida la vacante se convoca. Y este está elegido antes de que se produzca la vacante. Sin vacante. Entonces, ¿hay infracción a la ley o no? ¡Ah, lo hay! Por supuesto. Eso lo sabe hasta un estudiante de Derecho. No necesita ser abogado. Por eso que tienen que revisarse todas las resoluciones del Consejo Nacional de la Magistratura. Porque han perjudicado a los verdaderos candidatos. Han perjudicado no solamente a los verdaderos candidatos, han infringido la ley. Y eso, yo he denunciado a Baltasar, a Morales Parragués. ¿Por qué lo denuncié? Porque él, cuando llega a la Suprema, no reemplazaba a ningún Supremo, igual como Hugo Príncipe Trujillo, y ni ningún otro reemplaza a ningún titular. Por lo tanto, no son válidas sus designaciones. Y eso ellos lo saben perfectamente. Pero así, en perjuicio, han asumido su responsabilidad. Y son pasibles de sanción, pasibles de destitución y a la cárcel. Lamentablemente, hay una usurpación de funciones públicas. Mientras no tengan parado listo. Yo no lo digo, Alejandro Rodríguez no lo dice la propia Constitución y la propia ley, que se la estoy leyendo para que se enteren que está escrito. Yo no lo estoy inventando porque quiero hacer daño, no. Estoy exigiendo que se procese de acuerdo con la ley, se resuelva de acuerdo con la ley. Ahí está mi proceso. ¿Cuánto tiempo vengo alegando desde que se me levante mis embargos? Ya caduqué, ya cumplí la pena, y debidamente he cumplido 8 años de cárcel. Se me tiene descontando de mi sueldo. Y... Doctor, una pregunta, hay una, digamos, algo está flotando en el aire acerca de lo que ha dicho el presidente, que va a hacer un referéndum para ver si los congresistas pueden reelegirse o no. En caso que el Congreso se oponga, ¿qué pasa? No puede oponerse. No puede oponerse. ¿Por qué no puede oponerse? ¿Por ¿La qué? Constitución? Porque es su mamadera, ¿no? Espérate, pues, déjame parir, como dice Salvador Otoyo, nuestro director. El artículo 2, inciso 17, establece lo siguiente. Toda persona tiene derecho a participar en forma individual o asociada en la vida política, económica, social y cultural de la nación. Los ciudadanos tienen, conforme a ley, los derechos de elección, de remoción o revocación de autoridades, de iniciativa legislativa y de referéndum. Por lo tanto, el primer mandatario está haciendo un pedido y estamos viendo que todo está al garete. Entonces, si no lo hacen, bueno, pues ya el presidente verá qué cosa hace. Tiene las facultades que la propia Constitución le da. Que sea él el que decida. El artículo 31 dice de la propia Constitución: participación ciudadana en asuntos públicos. Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos mediante referéndum, iniciativa legislativa, remoción o revocación de autoridades
y demanda de rendición de cuentas. Tienen también el derecho de ser elegidos y de elegir libremente a sus representantes. O sea, el presidente tiene todo ese derecho. Y aparte de ello, dice, es nulo y pasible de acto que prohíba o limite al ciudadano la ejecución de sus derechos. Esa facultad la tiene el presidente de la República, primera autoridad y primer mandatario. Y ese respeto se merece. Él está demostrando con hechos. Y el derecho al referéndum está amparado por la Constitución y la ley. Y asimismo, la Ley Orgánica de Elecciones, la 26859, le da esa facultad. Sistema electoral con respecto al artículo 6º de la Ley 26859. Referéndum y revocación de autoridades para convalidar o rechazar determinados actos de gobierno a través del proceso de consulta popular tiene carácter mandatario, pueden ser requeridos por el Estado o por iniciativa popular, de acuerdo con las normas y los principios de participación ciudadana. Acá habla ser requerido por el Estado. ¿Y quién representa al Estado, señor? Es el presidente. Por lo tanto, tiene que ser escuchado. De lo contrario, bueno, pues ya verá el presidente qué cosa hace. Tiene la facultad señalada por la Constitución. Okay. No lo quiero decir yo porque no vayan a pensar de que también estoy metido con él. Ok, doctor. Déjame terminar. Tú tocaste, y Alca creo que tocó, con respecto al fiscal de la Nación. El fiscal de la Nación debe ser revocado, inmediatamente separado del cargo, procesado constitucionalmente y a Chayapalca o a Piedra Gorda. ¿Por qué? Sí. Él se sustenta en que ha sido bien elegido. Había que preguntar quién es la vacante que ocupa él, en primer lugar, para que tenga validez jurídica su designación. Teniendo en cuenta que el artículo 81 de la Ley Orgánica del Ministerio, de su estructura orgánica, dice: competencia de los fiscales supremos. De los fiscales supremos, uno atiende a fiscales, otro a los civiles, y el tercero interviene en los procesos contenciosos administrativos de acuerdo con su respectiva especialidad y lo dispuesto en la presente ley y su reglamento. Está hablando a 3 fiscales con competencia y jurisdicción. No está hablando de 6 o de 7. Chávarri, Arce, Ábalos, Tomás no sé cuánto ahorita, no me acuerdo, y el otro, Rodríguez Montesa. Pregunto, ¿están amparados aquí y reconocidos con competencia y jurisdicción? Ahí está la vaina. No están reconocidos. Por lo tanto, todos estos fiscales que no tienen competencia y jurisdicción reconocidos en la ley no pueden intervenir en la elección del fiscal de la Nación. Y como se podrá ver en la resolución jefatural, en la resolución que nombra, que designa al fiscal de la Nación, que lo aclaman por resolución de Junta de Fiscales Supremos 044-2018 MP FN JFS 18. Tomás Aladino Galvez Villegas es el otro magistrado supremo. Viene la pregunta. Todos estos han intervenido. Y ojo, que para la elección del fiscal supremo que represente como fiscal de la Nación, está vigente la ley 26288, porque la ley que desactiva las salas transitorias y modifica el artículo 37 de la Ley Orgánica del Ministerio Público no establece en su parte considerativa ni deroga ninguna ley. Por lo tanto, sigue vigente y está inmersa también en su ley orgánica. Por lo tanto, si el artículo 37 dice que se rige entre los fiscales titulares de la Corte Suprema, tiene relación con el artículo 81, que son 3. Por lo tanto, y esta ley dice, corresponde al fiscal de la Nación representar al Ministerio Público, designar a los fiscales supremos encargados de la función penal, civil y contencioso administrativo. Son 3. Por lo tanto, ¿se cumplió con la norma? No. Por eso que el presidente de la el presidente de la República no fue a esa instalación, porque le pidió que diera un paso al costado, que se suspenda su juramento. Y él
siendo futuro fiscal de la Nación, se convocó a una junta de fiscales. Viene la pregunta, una junta de fiscales supremo, que emiten una resolución administrativa, pueden pasar por encima de la ley, del artículo 50 de su propia ley orgánica que dice, juramento de fiscales. El fiscal de la Nación presta juramento para ejercer el cargo ante el presidente de la República. ¿Cumplió este fiscal? No. ¿Con este mandato? No. Por lo tanto, una resolución administrativa no puede pasar por encima de lo que nosotros llamamos la ley. Se infringió el artículo 51, por lo tanto también debe seguirse el mismo tratamiento que la Corte Suprema. Todos los fiscales y la Junta de Fiscales debe ser separado del Ministerio Público, procesados y juzgados y a la cárcel por infracción a la ley. Y ojo, pero ellos y llamar apelaron a todos los fiscales supremos, a todos los fiscales superiores titulares que no tengan ni siquiera un proceso, y a lo más antiguo, por antigüedad, que se respete la antigüedad. Y aquel que tiene, bueno, tendrá que esperar. Y el que no la tiene y el que no quiere trabajar, bueno, pues declinará el cargo. Y que sean ellos mismos que se reestructuren, que sean ellos mismos que se evalúen, que sean ellos mismos lo que verdaderamente quiere el país, que se sientan protegidos por el Ministerio Público, que es el tutelar de la acción penal y protector de los derechos ciudadanos. Mandato imperativo de la Constitución, que no se está cumpliendo. Y prueba de ello es lo que estamos viendo hoy en día. Todo esto es una cadena de corrupción. Consejo Nacional de la Magistratura, Poder Judicial, Ministerio Público. Yo he denunciado a muchos. Ojo, la ley porque los fiscales adjuntos asuman cargos de representación en despacho. Solamente ellos pueden intervenir en un solo caso, por impedimento del titular. ¿Y qué han hecho? Han burlado la ley, han designado así, y entre esos están los que están ahorita de fiscales supremos titulares en el Ministerio Público. Entonces, la majadería más grande, ellos piensan de que la verdad no se va a descubrir. La verdad siempre tiene pata larga y la mentira pata corta. La verdad siempre la alcanza. Es necesario que exista la reforma. No necesitamos el Consejo Nacional de la Magistratura. Será la Corte Suprema, en todo caso, que venga evaluando a los jueces y que se restituya la ley de los suplentes. Es la única forma de evitar la corrupción y que entre ellos mismos se protejan, porque de lo contrario vamos a seguir con la misma corruptela. ¿Por qué? Porque te maneja otra institución que te lo impone y tienes que aceptarse. Si no, ¿cuántos miembros del Consejo Nacional de la Magistratura que han sido declarados aptos? Se cumplió con la norma verdaderamente, estrictamente, como representantes verdaderos de haber ganado el concurso. No. En duda está, porque todo se está sabiendo, todo se está por interferencia de otros, designaciones a pedido de otros, inclusive garantizando derechos que ya va a salir sin que esté todavía concurso. Igual, ¿cómo puede haber reservas si todavía no se ha producido la vacante? Entonces, todo esto merece una reflexión. Ojalá que la Contraloría, con la intervención e incautación que ha hecho de los documentos, lo sancione a todos y lo haga devolver, porque ha habido viajes indebidos. Sí. Inclusive celebraron contratos con universidades privadas para enseñarle a los jueces, viajes indebidamente. Si yo te nombro para que me evalúes a los jueces, ¿cómo puedo yo reunirme, estar con ellos conversando y inclusive enseñándoles cuando existe una magistratura establecida en la Constitución? Eso demuestra una ignorancia del cargo. Y encima se le daban facultades, para eso revisen su reglamento del Consejo Nacional de la Magistratura y van a encontrar toda la podredumbre allí. No necesitan saber, porque los cargos del Consejo Nacional de la Magistratura es indelegable. Inclusive es una institución pequeña, no es un ministerio. Y para eso está prohibido. Pero se han dado cargos, se han dado derechos, se han dado, inclusive, vean lo último, la estructura orgánica del personal. Se han hecho como si fuera un ministerio. ¡Uf! Escándalo, gran robo al Estado. Y eso a quién le cuesta al pueblo peruano con sus impuestos. Y ojalá que Contraloría tome la acción verdaderamente cautelar del Estado de Derecho, cautelar de los recursos del Estado y la protección que verdaderamente el Estado necesita. Que se sancione a los responsables. Ya también salió de los viajes de los miembros del Poder Judicial que han sido suspendidos. De ellos, tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial. Que se aplique la ley con severidad. Salían de viaje antes que salga publicada la resolución.
estaban ya de regreso, estaban en el Perú, recién estaba saliendo la resolución. Y así se les ha pagado. Así han recibido el dinero. Y ese dinero tiene que ser devuelto. Ojalá, si verdaderamente descubramos toda esta podredumbre y todo este manejo que viene haciéndose, contraviniendo la ley, contraviniendo la Constitución. Y el Congreso tiene un reto, hoy en día tiene un reto. Si se quiere reivindicar con el pueblo, que ejecute estas acciones, porque están amparados por la ley, están protegidos por la Constitución, tienen ese derecho de fiscalización, porque la Constitución se lo da. De lo contrario, pasarán a la historia porque el presidente puede actuar contra ellos, y el pueblo también puede actuar contra ellos. Bien, doctor, nos ha ganado el tiempo que tiene patas largas, así que algo más que agregar. Y ojalá el presidente haga caso. Así es, hasta su designación de fiscal de la nación. Y la prueba que tienen contra el fiscal de la nación de haber usurpado funciones públicas está con la denuncia que le ha hecho a Inotroce y a los otros miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Esa es la prueba contundente. Y con eso es suficiente. Se demuestra la usurpación de funciones públicas porque no prestó juramento ante el presidente de la República. No tienen que jalarse los pelos ni estar madurando otras cosas, ni las comisiones tampoco pueden intervenir. Es un derecho de fiscalización del Congreso que proceda con la denuncia contra este fiscal de la nación, para que sirva como ejemplo y escarnio para los demás que le siguen en jerarquía. Es la única forma de poner mano dura. El que infringió la ley, mala suerte, haga pues. Claro. Muchas gracias, doctor. El Poder Judicial, que sirva de escarnio. No se puede hacer uso y abuso del poder, porque lo tienes, no. Porque se te da, no. Mientras no sea respetuoso de los mandatos constitucionales. Mala suerte. Si no serviste para eso, paga la consecuencia, que es la separación de este sistema y a la cárcel. Ok. Bien, doctor, Bueno, muchas gracias. Me he excedido, creo, muchas gracias al pueblo peruano que me escucha. Señor presidente, Dios lo ilumine, y al Congreso también. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor, que viene a iluminarnos prácticamente a nosotros y a mucha gente que no conoce sus derechos, ¿no? Claro. Pero no está, pero